Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, hoy les voy a hablar de las alteraciones, condiciones médicas o síntomas que aparecen en los pacientes que tienen fibromialgia, además de los 4 síntomas capitales que hemos mencionado en otros videos. Los 4 los recordamos: el dolor muscular y articular, la fatiga, el cansancio es extremo, las alteraciones cognitivas de la memoria y las alteraciones del sueño, típicamente el sueño de fragmentación. Ahora, el paciente de fibromialgia tiene además no siempre, pero muchas veces, un montón de otros síntomas y condiciones médicas asociadas. Y la gran discusión es: ¿todo es fibromialgia? ¿Es todo parte de la fibromialgia? ¿O son entidades aparte y el paciente tiene mucha mala suerte? En realidad, si ustedes me lo preguntan a mí, lo que yo pienso es que hay una predisposición a partir de la fibromialgia o no a tener varias otras condiciones médicas asociadas. Como de alguna manera tener fibromialgia predispone a poder tener muchas otras entidades y muchos otros síntomas asociados, que no están en todos los pacientes, pero hay un gran número de síntomas que son los más frecuentes que vemos en la mayoría de los pacientes. Así que la discusión es todavía esa: ¿es todo fibromialgia o no? ¿O hay una predisposición? ¿Cómo sabemos si un síntoma asociado a estos 4 síntomas capitales es de la fibromialgia o no? Bueno, muchas veces con el interrogatorio, con preguntar y escuchar mucho al paciente. Si el síntoma empezó antes de la aparición de la fibromialgia, es muy probable que sea una entidad totalmente aparte, indistinta a la fibromialgia, y se tratará como tal. Ahora, puede ser que aparezca mucho después. También, lo más probable es que se refiere a una entidad totalmente nueva, aparte de la fibromialgia. Ahora, cuando empiezan a aparecer todas las cosas juntas, entremezcladas, y hay que pensar que son síntomas muy asociados a la fibromialgia, que tiene esta particularidad, que a medida que vamos haciendo el tratamiento de la fibromialgia, de esos 4 síntomas capitales, también van mejorando esos síntomas. Entonces ahí el paciente le dice: bueno, doctor, estoy mejor de la cistitis que tenía, estoy mejor de las migrañas, a medida que va mejorando la fibromialgia. Y ahí sí, ves una clara relación entre la fibromialgia y esas entidades o síntomas o condiciones médicas asociadas. Ahora, también otro tema es que vemos la dificultad y lo importante de hablar de este tema es que embarra mucho la cancha. Nos opaca mucho los diagnósticos, la posibilidad de hacer diagnóstico y muchas veces la evolución en el tratamiento. Vemos dos tipos de todo el florido grupo de pacientes que vemos, dos grandes polos de pacientes. El paciente, y vamos a entender muy bien que ya pasaste por esto, si tenés fibromialgia, que no tiene el diagnóstico y tiene un montón de síntomas, que estuvo yendo a un montón de especialistas. Entonces, le duele la cabeza, va al neurólogo, va al oftalmólogo por el ojo seco, por la visión borrosa, va al otro neurólogo por el tinnitus, va al urólogo por la cistitis, va al ginecólogo por las amenorreas, va al psiquiatra por depresión o por ansiedad, va al gastroenterólogo por el colon irritable, etc. Y es el paciente que viene, que llama la atención porque tiene, por ejemplo, 45 años, joven, muy joven, y con un montón de síntomas y con un montón de estudios abusivos muchas veces y sin un diagnóstico. Ahí es cuando alguien que sabe de fibromialgia dice: esperemos, vamos a unir todo esto, vamos a juntar todo lo que tiene, a ver si esto puede ser una fibromialgia, porque tiene que resaltar de alguna manera la imposibilidad de que una persona de 45 años tenga tantas enfermedades juntas y entidades individuales. Pero ¿qué pasa? El ginecólogo no te va a preguntar qué otros síntomas tenés. El urólogo tampoco te va a preguntar, además de la cistitis, qué otras cosas tenés. El neurólogo no te va a decir, además del tinnitus, qué otras cosas te pasan. Entonces, nunca nadie termina de unir este rompecabezas.
Es el gran problema. Estamos tan subdivididos en subespecialidades y el paciente entonces queda atomizado en muchos pedacitos que nadie ve el macro, nadie ve el total en forma integral al paciente. Y ahí es donde se pierde el diagnóstico y obviamente el paciente pierde tiempo de tratamiento que va en perjuicio de su evolución después. Y el otro espectro de pacientes es el paciente que ya tiene el diagnóstico de fibromialgia y también te vas a poder sentir identificado, entonces correctamente diagnosticado, que a partir de entonces cualquier enfermedad que le aparezca o cualquier condición médica que aparezca, le van a atribuir eso a la fibromialgia. Entonces, y más todavía, si va al especialista, hace tratamiento y no le resuelve, le dice, no, bueno, entonces si no estás bien de esto y el tratamiento no te está siendo efectivo, es por la fibromialgia. Y le echan la culpa a la fibromialgia como si fuera el causante de todo, y lo utilizan muchas veces los colegas como excusa para su fracaso de tratamiento. Entonces vemos migrañas que no responden y entonces, la culpa es la migraña, es la fibromialgia, o colon irritable, que el gastroenterólogo le dice, no, la culpa es la fibromialgia, porque si no responde a esto, quiere decir que es la fibromialgia. No, no es así. A veces no responde porque no responde y no necesariamente está asociado a la fibromialgia. ¿Y en qué caso yo digo esto? Los pacientes que mejoraron sustancialmente los 4 síntomas capitales, pero tiene, por ejemplo, un colon irritable o una migraña que no resuelve. Bueno, eso no necesariamente es por culpa de la fibromialgia. La fibromialgia puede ayudar un poco a entorpecer, pero que no resuelvan, no es cuestión de echar la culpa a la fibromialgia. Entonces, estamos en ese espectro entre dos grupos de pacientes, ¿no? Y ahí está la discusión. Y por eso es que después el paciente en el medio dice, nadie me entiende, no me creen, todo es culpa de fibromialgia, o nadie sabe qué es la fibromialgia y tengo muchas enfermedades y me tratan por loca. Esto es lo que escucho todos los días. Aparte de esto, bueno, veamos cuáles son los síntomas o condiciones médicas más comunes asociadas a estos 4 síntomas capitales. Bueno, los podemos agrupar. Dentro de lo neurológico podemos ver las cefaleas y las migrañas que les daba como ejemplo recién, muy comunes, las disautonomías, que es todo un capítulo, un tema que algún día podemos charlar de esto, que hasta hace un poco, o sea, no se sabía mucho de esto a partir del COVID y lo que se llama el long COVID o el COVID prolongado, que yo en su momento lo estudié mucho, que tiene como particularidad, como síntoma residual, las disautonomías se entienden y se saben un poco más. Y hay que conocerlas para poderlas detectar y diagnosticar. Los mareos, la visión borrosa, el tinnitus, los zumbidos. Después de las digestivas, el colon irritable, lo más frecuente, muy frecuente, con estas alternados de diarrea, constipaciones, con predominio de uno o de otro, muy rebelde a los tratamientos. Bueno, muchas veces parece mentira, pero conforme vamos resolviendo la fibromialgia, los síntomas capitales, también se resuelve el colon irritable. Cuando no, quiere decir que es una entidad, para mí, aparte, que hay que tratarla como una entidad aparte y no hay que echarle la culpa a la fibromialgia de todo, como hemos hablado recién. Las intolerancias digestivas, ¿no? Intestinales, al trigo, avena, cebada y centeno. Por eso las dietas suelen ser sin TAC, sin azúcar también, y también los pacientes se benefician sin lácteos por la intolerancia a las proteínas de la leche. Cuando no, un SIBO, que es el sobrecrecimiento bacterial o bacteriano del intestino. Hay una disbacteriosis, hay un desbalance de bacterias, entre comillas, buenas y malas, que nos producen estas distensiones abdominales, constipaciones, diarreas, malestares, de todo tipo. Cuando no, reflujos muy frecuentes también en la fibromialgia. También de lo psiquiátrico, bueno, típicamente las depresiones y las ansiedades.
Yo diría quizá las ansiedades y las angustias más que las depresiones, si bien se habla mucho de la depresión del paciente con fibromialgia, pero la verdad que yo veo la depresión mucho tiempo después que el paciente tiene los síntomas de la fibromialgia. Y debe ser debidamente tratada y muchas veces difícil de tratar porque mientras persistan los síntomas es muy rebelde al tratamiento, con lo cual también a medida que mejoran los síntomas, esta depresión que muchas veces es secundaria a esta enfermedad crónica, porque las depresiones por dolor crónico, secundarias de dolor crónico son muy frecuentes, cualquier persona que tiene dolor crónico es muy frecuente que se deprima, porque es intolerable esa vida y el cortisol se le dispara y se le dispara hasta que se le desregula. Y entonces lo puedes tener alto, lo puedes tener bajo. Y ese es otro error de concepto que se habla siempre, bueno, el cortisol alto, lo puedes tener muy bajo, y muchas veces en fibromialgia veo eso, muy bajo, y es porque ya se rompió el eje adrenal del sistema del cortisol nuestro, entonces ya hay mucho, puede haber poco, puede haber cualquier cosa. Otras alteraciones de sensibilidad aumentadas al ruido, a los olores, cuando no, todo esto evoluciona y conforma el síndrome de sensibilidad química múltiple, flor de cuadro muy difícil de tratar. Después, bueno, boca seca, ojo seco, cuando no, formando ya un cuadro, un síndrome de Sjögren. Alteraciones de la micción, muy frecuentes cistitis no infecciosas, o vejiga irritable, bueno, un sinnúmero de síntomas asociados a la fibromialgia. De nuevo, la discusión está, son parte de la fibromialgia, predisponen la fibromialgia. Bueno, todavía es un misterio. Tenemos ideas, tenemos teorías y vamos viendo. Lo importante es comprender todo el rompecabezas de síntomas posibles que puede tener un paciente con fibromialgia para poder hacer un diagnóstico de fibromialgia y hacer el tratamiento adecuado. Porque si no, tenemos el paciente sin diagnóstico o todo el diagnóstico y todo lo que le pase, hasta tos, hasta una uña encarnada, es culpa de la fibromialgia. No, no es ni una cosa ni la otra. Bueno, espero que les haya servido este video y nos estamos viendo en breve también. Chau, chau.